Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:15 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. El economista Francisco Briones, subsecretario general de gabinete, y el doctor Galo Cárdenas, abogado laboralista. Les hemos invitado algo muy importante que se ha planteado ayer, se oficializó en el Palacio de Gobierno respecto del inicio de las mesas de diálogo que anteriormente el presidente Lasso había anunciado. Mesas de diálogo sobre al menos dos temas fundamentales. El uno, la reforma laboral tan necesaria en el Ecuador, a sabiendas de que tenemos un código que data de 1938, 83 años, en otras condiciones, en condiciones que se requieren nuevas reglas de juego laborales. Y la otra mesa de diálogo será sobre un tema estructural importante que no puede pasarse por alto, porque conforme pase el tiempo, la situación del seguro social ecuatoriano se complica, esa crisis compleja y difícil. Quiero empezar con el economista Francisco Briones. Bueno, ¿cuáles son los planes que se tienen en estas mesas de diálogo? Partiendo de un hecho, el FUD y algunos dirigentes sindicales quieren persistir en el mantenimiento de algunas disposiciones cuando el gobierno habla, y en eso es entendible, nuevas reglas en otras condiciones, ya no la de un código de 1938. ¿Qué se espera de esta mesa de diálogo sobre reforma laboral que va a insistir en estos diálogos? Economista Francisco Briones, muy buen día. Buenos días, Miguel. También buen día, Galo, y también a todos los radioescuchas de Democracia. Mira, el gobierno, el presidente Guillermo Lasso ofreció en campañas crear empleo, 2 millones de empleos a través de un crecimiento robusto de la economía que debiera crecer más allá del 5% a través de la atracción de inversiones, 30.000 millones de dólares, un portafolio que hemos presentado al mundo y al Ecuador. En este camino, uno de los pilares fundamentales para poder conseguir este objetivo es modernizar la legislación y la normativa laboral. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar el ingreso, garantizar la estabilidad y además promover la formalidad. En el Ecuador, 5.7 millones de personas, el 66% de la fuerza laboral. La gran mayoría de ecuatorianos no tienen una oportunidad de empleo formal. La gran mayoría de ese grupo jamás en su vida ha conocido la seguridad social, un 13º, un 14º, unas utilidades, unas vacaciones, porque no ha podido acceder a un buen empleo. La ley que está el gobierno presentando y que ha iniciado el día de hoy, inicia este diálogo nacional con diferentes organizaciones, empezando el día de hoy en primer lugar con los amigos de Frente Unitario de Trabajadores. Lo que busca esta ley es direccionar el empleo, garantizar el empleo para este gran grupo de personas que no tienen una oportunidad laboral al día de hoy. ¿Cómo? Modernizando la normativa a los esquemas contractuales, a los esquemas laborales, a las dinámicas del trabajo y de la economía y de la producción del presente, pero sobre todo mirando también hacia el futuro. ¿Cuál es el Ecuador que queremos para los próximos 20 años? Un Ecuador con empleo en donde se desarrollen todo tipo de actividades que el presente y el futuro nos va a dar a desarrollar. Uno de los argumentos que esgrimen desde la dirigencia sindical y de manera especial el FUD es que hay necesidad de un nuevo código y argumentan de manera reiterada que no se deben tocar los derechos. El gobierno ha sido muy claro, no se va a tocar lo que hasta hoy existe, esos derechos, pero daría la impresión de que no quieren una nueva ley, sino un nuevo código, pero esta nueva ley tiene que, sin quitar los derechos hasta hoy, como es el Código del Trabajo vigente, hay que buscar nuevas formas de empleo.
¿Eso no choca con la posición irreductible que han tenido y lo han hecho público los dirigentes sindicales, economistas Briones? Mira, en respuesta a esa preocupación que históricamente ha habido en el Ecuador en cuanto a lo que ya está escrito en la ley, en la legislación actual, es que el presidente Guillermo Lasso ha propuesto y ha dicho: yo quiero enfocar en crear una ley para los 5.7 millones de ecuatorianos que están en el desempleo, en la informalidad, en un empleo inadecuado, no formal. De tal forma de que para ellos, donde según todas las estadísticas, el promedio de ingreso que tienen este gran grueso de ecuatorianos es apenas de $250. Lo que queremos es duplicar, triplicar, cuadriplicar el ingreso al cual pueden acceder este grupo de personas, obviamente garantizando la afiliación a la seguridad social, que hoy por hoy es muy importante para poder sostener el sistema, garantizando los beneficios sociales como los 13º, 14º, las utilidades, las vacaciones, y sobre todo también garantizando y velando por el fiel cumplimiento de la ley por parte de los empleadores, también con modificaciones y esquemas modificatorios a las sanciones y a los controles que el Estado debe hacer para velar que haya un buen trato al trabajador y que no hayan abusos por parte de los empleadores. Entonces, se respeta el Código Laboral vigente con todas sus falencias, que continúe su camino, no se hace ninguna reforma, ni se plantean reformas para ello, ni mucho menos la derogatoria, y se crea este nuevo esquema moderno que busca sobre todo incluir a los jóvenes, a las mujeres, que son típicamente excluidos del mercado laboral debido a las grandes complicaciones, costos y problemas que genera el código actual para generar empleo. Bienvenido al doctor Galo Cárdenas. Doctor Cárdenas, ¿cómo ve, cuál es su expectativa de estas mesas de diálogo? ¿Cómo lograr afinar una reforma laboral que debe adecuarse a una realidad diferente a la que hemos vivido en el pasado reciente? Muy buen día. Estimado Miguel, muy buenos días. Qué gusto saludarle. Francisco, el saludo cordial también desde la ciudad de Cuenca. Les envío un abrazo fraterno. Efectivamente, el gobierno al inicio de su mandato estuvo bastante equivocado en la forma de proponer las reformas. Ustedes recordarán que esta ley de oportunidades, que simplemente era un apéndice de un código viejo, caduco, que necesita reformas, fue presentado sin haber sido socializado ni con la parte trabajadora, ni con la parte empleadora, ni con la sociedad civil. Yo creo que a partir del 2 de marzo, donde se dan los primeros diálogos en Carondelet con la gente del FUD y el gobierno nacional, entendieron que lo mejor es sociabilizar una ley, buscar adeptos, buscar respaldo en la sociedad civil, en las cámaras, en los sindicatos, para poder hacer que nazca un nuevo código. Lo correcto justamente sería no una reforma, no un apéndice, no una ley, sino un nuevo código moderno que realmente demuestre que hemos aprendido de la pandemia. En la pandemia nos dimos cuenta que la legalidad sobrepasó, más bien dicho, que la realidad sobrepasó la legalidad, que teníamos la necesidad urgente de tener nuevas formas de contratación, nuevos tratamientos a los trabajadores. Y lo que decía Francisco, muy importante, tiene que ir de la mano con la reforma a la seguridad social, porque si pensamos que la población económicamente activa es aproximadamente 10 millones de personas y solamente el 33.7% de esas personas, es decir, aproximadamente 3 millones y pico, tienen empleo pleno. ¿Qué significa este empleo pleno? Que tienen afiliación al Seguro Social, 13º, 14º, vacaciones, reglamento interno, reglamento de seguridad, y el gran grueso, casi 6, 7 millones de ecuatorianos no tiene seguridad social. Al corto plazo, ya no a largo plazo, la seguridad social no es sostenible, por lo tanto se necesita incrementar la base de aportantes a la seguridad social. ¿Cómo? Creando nuevas fuentes de trabajo. ¿Y cómo? Una de las formas de crear una fuente de trabajo, no la única, pero una muy importante, es reformando la accesibilidad y las leyes. Necesitamos una reforma. Y por ejemplo, una de las que se ha tocado muy importante, Miguel y Francisco, es que el FUD incluso ya ha reconocido, por ejemplo, que la jubilación patronal es realmente un óbice, una piedra enorme para que se dé la tan querida estabilidad laboral, porque la gente ya, sabiendo que alguien cumple
15, 16 y se acerca a los 20 años de trabajo en la misma empresa, pues comienza a temblar por tener que pagar una doble jubilación. Somos el único país en el mundo que paga doble jubilación. Por lo tanto, necesitamos reformas y necesitan, sobre todo, creo yo, los líderes sindicales, entender que tanto trabajador como empleador somos hermanos siameses condenados a vivir juntos. Siempre utilizo esta frase para que podamos entender que necesitamos trabajar en conjunto, porque no podemos separarnos, no podemos estar peleando si estamos compartiendo órganos para poder sobrevivir. Entonces es importantísimo este diálogo, un diálogo no de sordos, sino que depongamos ciertas posiciones, pero sobre todo sabiendo de que el derecho tiene principios fundamentales, como el principio de legalidad, como la irretroactividad de la ley. Por lo tanto, no tienen que preocuparse en que los derechos vamos a tener una regresión de derechos, o que las personas que tienen a este momento ya derechos ganados, como la jubilación, como la estabilidad, van a perder esa estabilidad. Este nuevo código regirá para lo venidero, como dice la ley, como dice un principio universal del derecho, estimado Miguel. Uno de los argumentos, doctor Cárdenas, es la existencia de dos leyes. Eso es el argumento de los dirigentes sindicales. Hay un código del trabajo y esta nueva forma de contratación laboral. Y en eso han sido muy duros los dirigentes sindicales, que no están de acuerdo con que existan dos leyes. ¿Se puede compaginar esto a sabiendas de que lo otro, mantener solo un código, nos va a llevar a una inacción y la no generación de fuentes de empleo, cuando hay otras condiciones laborales, otra realidad económica en la actualidad que los propios jóvenes reclaman? ¿Cómo ve esa posición si es que no se flexibiliza, doctor Cárdenas? Efectivamente, lo óptimo sería tener un nuevo código, ¿no es cierto? Pero tener un nuevo código de trabajo va a ser muy complicado y va a tomar demasiado tiempo. Por eso la estrategia del gobierno ha sido más bien de crear una nueva ley de oportunidades, así le estaban llamando. ¿Para qué? Para que la gente que ya tiene un empleo, que tiene ya un derecho adquirido, pues se rija con el código anterior, y los nuevos empleos que se creen se rijan con la nueva ley. Sí, por supuesto, lo óptimo sería tener solo un código nuevo y moderno, pero eso va a tomar muchísimo tiempo. Necesitamos algo urgente, y además va a ser muy difícil de que el Congreso Nacional, ya sabemos lo que es nuestra Asamblea Nacional, se ponga de acuerdo y que realmente lo que ingrese sea lo que salga, y no salga un engendro por principios o por posiciones políticas, porque realmente el código debe ser algo totalmente técnico, algo bien estudiado, bien consensuado, pero no político. Entonces ese es el miedo, ¿no? El miedo de que al tener un código anterior y una nueva ley, no sabemos quién de los dos rige para lo venidero. Aquí claramente la ley nos dice que si existe una nueva ley, esa ley será para las personas que tienen un nuevo empleo, que están recientemente siendo contratadas, y el código anterior regirá para las personas que ya tienen empleo. Pero sí, realmente ahí tienen razón, lo óptimo sería tener un nuevo código moderno, pero lamentablemente, conociendo cómo actúa nuestra Asamblea, cómo actúan nuestros políticos, pensaríamos que eso podría demorar años o décadas. Efectivamente, economista Francisco Briones, este tema que pudiera complicar un diálogo que debiera fluir, lastimosamente esa posición de dirigentes sindicales de que haya un solo código, el Código Orgánico del Trabajo, incluso ellos han dicho, hemos presentado en la Asamblea, pero esto pudiera enredar más. El buscar un código, que es lo deseable, como bien ha dicho el doctor Carlos Cárdenas, es deseable. Lastimosamente, en las condiciones actuales, buscar eso se va a enredar, va a ser difícil. Sabemos cómo actúa esa asamblea de manera irresponsable, y lo que hay que buscar es salidas de este momento a la realidad actual, a las condiciones actuales. Y el mantenimiento de ese criterio de que haya una sola ley, un solo código, no pudiera entrampar en los deseos del gobierno, economista Briones. Mira, Miguel, es importante dejar bien claro algo. Una ley no debe servir al gobierno de turno, ni tampoco debe servir a algún grupo particular de interés. Lo importante y un principio de legalidad es la generalidad, y debe ser, sobre todo en un país como el Ecuador y en cualquier parte del mundo, debe ser de aplicación general, y debe ser construida en base a las necesidades de todo el colectivo ecuatoriano.
si nos vamos a regir a lo que exclusivamente quiere el gobierno, exclusivamente quiere un grupo sindical, pues sería, digamos, una forma incorrecta de abordar esto. Por eso es que el presidente, dentro de las conversaciones, ha dicho en esta mesa que hemos estado reunidos, que es con una parte de los implicados, digamos, dentro de este esquema normativo, dentro de esta discusión, que son las centrales sindicales, pero también hay que incluir la representación de los jóvenes, que son los más afectados por las rigideces y por las durezas de la normativa laboral. Hay que incluir a las mujeres, que también son un grupo muy afectado. Hay que incluir el sector productivo, que son quienes al final del día van a pagar los sueldos. Hay que incluir también a los adultos mayores, a los jubilados. Hay que incluir a todas las partes de la sociedad con el afán de encontrar el camino que sea más apropiado para el Ecuador. Lo que sí es definitivo y lo que creo que estamos todos de acuerdo y claro es que no podemos seguir pretendiendo trabajar con modelos contractuales, trabajar con modalidades de jornadas, trabajar con modalidades de distribución de horarios que aplicaban hace 80 años cuando el trabajo era básicamente por repetición y el mismo durante toda la jornada laboral. Las dinámicas, ni siquiera había internet hace 80 años, ni siquiera había una llamada telefónica en tiempo real, ni siquiera había poder controlar, mucho menos el desarrollo tecnológico. Entonces, ahora tenemos muchas cosas que han cambiado rotundamente la forma en la cual interactúa el trabajador con el empleador y además nuevos procesos productivos y nuevas industrias, nuevas innovaciones, nuevas formas de trabajo que ya no se adaptan. La economía colaborativa, por ejemplo, es una de ellas. Las industrias de artes, de cine, las industrias naranjas, el tema tecnológico, la semipresencialidad, el trabajo telemático. Hay un sinnúmero de asuntos, yo diría incluso la robotización y la digitalización de las fábricas. Entonces hay un sinnúmero de asuntos y de consideraciones a tomar en cuenta que no están tomadas en cuenta dentro del código actual y que hay que decirlo, tampoco están tomadas en cuenta dentro de la propuesta que hemos recibido por parte del Frente Unitario de Trabajadores, que es un poco profundizar e insistir en más del pasado. Entonces, lo que busca el gobierno es, oye, número uno, tenemos que adaptarnos al presente, pero además y sobre todo tenemos que ver hacia el futuro, porque no podemos después de 5 años decir otra vez cambiemos la ley, otra vez cambiemos una nueva ley, una ley paralela o un nuevo código. Entonces, lo importante para el gobierno es sentarse con todas las partes implicadas, recibir retroalimentación, ver que sea un ejercicio de amplitud, un ejercicio amplio, horizontal, que incluya particularmente, y eso sí quiero hacer mucho énfasis, particularmente a la gran mayoría de ecuatorianos, 5.7 millones de personas que no han logrado acceder a un empleo y cuyo ingreso es bajo. Lo que queremos como gobierno es formalidad. ¿Cómo hacemos formalidad? Bajando el costo de la formalidad. Promover la formalidad, ¿por qué? Porque la formalidad te da beneficios sociales, te da seguridad social, te da estabilidad inclusive, y con eso lograr un mejor ingreso para los hogares ecuatorianos. Al final del día, lo que nosotros estamos buscando es que lo mismo que supuestamente también buscan los dirigentes sindicales, solamente que nosotros le proponemos una visión moderna, una visión mirando hacia adelante y no por el retrovisor, una visión de futuro y que sea adaptable a la realidad que necesitan el día de hoy los jóvenes, las mujeres y los ecuatorianos. Anteriormente se planteó el tema en un proyecto anterior, la indemnización del trabajador hacia el empleador. Esto fue reconocido por el propio Ejecutivo que no iba a ir. Los trabajadores argumentan que eso no puede ponerse en el debate. ¿Cuál es el pronunciamiento del gobierno respecto de esto, Francisco? Sí, muy bien, muy buena pregunta, gracias por hacerla, Miguel. Definitivamente, cuando nosotros elaboramos la propuesta de nueva ley de oportunidades, tomamos mucho también como base lo que ya existe en el Ecuador. Y ese era un punto que existe en la legislación actual. Si uno va y busca, encuentra ese tipo de cosas allí. Un poco queríamos no tocar demasiado algunas cosas, pero efectivamente es uno de los puntos que en esta realidad
en esta nueva realidad que he mencionado hace un momento, de presente y hacia futuro, la hemos corregido y la hemos eliminado de la propuesta, así también como algunas otras más que necesitaban alguna aclaración o alguna mejora en la redacción del texto, ¿no? Entonces, desde aquella vez en octubre, si no mal recuerdo, hasta el día de hoy, hemos escuchado también muchas opiniones de los ciudadanos, de expertos. Hemos modificado y corregido el texto en alguna forma para eliminar estos errores y afinar otras cosas que estaban un poco inconclusas y no claras. Y además, ahora inauguramos estos diálogos para seguir fortaleciendo y seguir puliendo este documento. Doctor Galo Cárdenas, ¿qué debiera contener la propuesta oficial respecto de este nuevo marco laboral en otras condiciones muy diferentes a cuando se creara el Código del Trabajo en 1938? ¿Qué debiera contener esto? Sí, yo comparto mucho lo que acaba de decir Francisco, ¿no? Existen nuevas modalidades de trabajo que no existían hace 80 años, hace 20 años incluso. Necesitamos una flexibilización, aunque no le guste a mucha gente esta palabra, de la forma de contratación. Necesitamos que vuelva, por ejemplo, la contratación por horas para jóvenes, contratos que puedan ayudar o formas de contratación que puedan ayudar sobre todo a las mujeres. Hay un dato estadístico que llama mucho la atención. El 11% aproximadamente de la población tiene un trabajo no remunerado, es decir, trabaja en su casa, etcétera, y tiene un trabajo no remunerado. De ese 11%, casi el 70% son mujeres. Por lo tanto, es necesario que la nueva ley tenga la forma, las facilidades para que las empresas puedan dar trabajo a mujeres, a personas mayores de 65 años de edad, que lamentablemente se piensa ya que no están en una edad productiva, y no es así. Realmente los tiempos han cambiado y una persona de 60 años es una persona totalmente productiva, con experiencia, justamente a las personas discapacitadas. Porque, por ejemplo, la ley de discapacidades que dice que si se despide a una persona discapacitada hay que pagarle 18 remuneraciones adicionales a las que se debe pagar normalmente a una persona despedida, más bien lo que hace es ahuyentar, y la gente se patea, como decimos vulgarmente, en contratar a personas discapacitadas por esta disposición. Entonces, existen disposiciones en el código que, en vez de proteger al trabajador, hacen que no tengan empleo. Por lo tanto, es importantísimo que exista esas nuevas formas de contratación, que exista menos castigo para la persona que da trabajo, que los emprendedores puedan tener nuevas formas de contratación con un periodo más extenso, por ejemplo, del periodo de prueba, y que realmente la gente se incentive a crear trabajo. Hay que recordar, Miguel, que ya no competimos con el señor de lado, con el señor de la esquina, competimos con Colombia, con Perú, con todo el mundo. Imagínense, por ejemplo, yo acabo de terminar una maestría en la Universidad de Salamanca por vía internet, sin tener que viajar al viejo continente. Entonces, las universidades ya no están compitiendo con la universidad de lado, están compitiendo con todas las universidades del mundo. Lo mismo pasa con nuestras empresas, con las empresas de marketing, con las empresas de desarrollo digital. Entonces, realmente necesitamos modernizarnos. Y eso es un pedido que hacemos desde la sociedad civil para que los sindicatos y los líderes sindicales se modernicen. Desde que yo entré a la universidad, que ya son 20 años, el señor Tata Núñez, por ejemplo, sigue siendo dirigente sindical. Entonces yo creo que la mentalidad debe cambiar, y si no cambia el nombre, por lo menos la mentalidad. Es importantísimo que realmente entremos a estas mesas de diálogo que son necesarias, que estemos todos los actores de lo que hacemos del derecho laboral y el empleo, pero con la mente abierta, con la mente como paracaídas, que solamente funciona cuando se abre. Por eso es importante que los sindicatos depongan actitudes, por supuesto también los empleadores depongan actitudes, y realmente nazca una ley que promueva el empleo, porque la única forma de dar dignidad, Miguel, es dando empleo. No puede ser que haya 7 millones de personas que no tienen seguridad social, que no tienen empleo, y además manejadas, entre comillas, por el 1.5% que son los sindicalistas y representan eso al país. Y además se llaman movimientos sociales cuando ni siquiera se mueven, porque son totalmente estáticos, y sociales porque no representan a nadie. Entonces es importantísimo que el gobierno siente en las mesas estas de diálogo a personas que realmente quieren colaborar, quieren avanzar y que están de acuerdo con los nuevos tiempos para una legislación laboral moderna. Economista Francisco Briones, si la decisión del gobierno, que ha sido muy claro respecto de que no se van
a reducir, peor eliminar los beneficios actuales en materia laboral. No va a haber, esto está absolutamente claro. Sin embargo, la dirigencia de los trabajadores argumenta que no solo eso es suficiente, sino que el nuevo proyecto, el nuevo marco jurídico debiera apegarse al principio de la progresividad de los derechos. Y ahí vendría una complicación. Si se habla de progresividad, es decir, avanzar en eso, si no se va a tocar el pasado, en estas nuevas condiciones no puede asumirse lo que ya existe en ese sentido. Mira, Miguel, yo te diría, no hay nada más progresivo para un ciudadano es que darle la oportunidad de progresar en su vida con una oportunidad laboral. Tal es el punto que el día de hoy hay una gran cantidad de personas, de jóvenes, de mujeres, de adultos mayores que necesitan una oportunidad de empleo, y la normativa vigente es básicamente un bloqueo, es una muralla que los separa, es un abismo que los separa de las oportunidades laborales. Nosotros decimos, los beneficios sociales hay que mantenerlos y garantizarlos, pero al mismo tiempo hay que ver medidas que nos ayuden a igualar las condiciones que tiene emplear a una mujer, que emplear a un hombre, para que no haya esa discriminación, que nos permitan reducir los costos de desvinculación, también hay que decirlo, porque al tener costos demasiado elevados de vinculación, como el que mencionó bien Galo, en el tema, por ejemplo, de los discapacitados, lo que está promoviendo es un incentivo para que no exista esa contratación. Entonces, esos temas de ahí hay que mejorarlos y hay que actualizarlos. No hay mayor estabilidad que la que crea el propio trabajador con un trabajo correcto, con un trabajo honesto, con un trabajo eficiente, como lo son la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, hacer una legislación partiendo del hecho de que una de las partes es discriminada y sometida o maltratada y la otra de la parte es abusiva y sospechamos entonces de todos que todos son malas personas, mala gente, malos ecuatorianos, entonces eso es lo que nos lleva a crear esta serie de medidas y leyes que no permiten que las piezas de la economía se integren y trabajen, ¿no? Entonces, el trabajador necesita un empleo y el empleador necesita un trabajador. Si logramos que la normativa nos cree el mecanismo para que esa relación funcione bien, para que esa relación se maneje de la mejor forma y que cuando hayan desacuerdos hayan sanciones adecuadas o mecanismos de control adecuados que nos permita garantizar el cumplimiento de la ley, eso es lo que debe ser el objetivo de cualquier propuesta que se haga. Entonces, en ese camino es en el que estamos y además en el camino también de permitir que nuevas modalidades más flexibles, más modernas, más adaptables, le permitan a un estudiante compartir su estudio con su trabajo, que le permitan a una madre familia que quiere dedicarle tiempo a sus hijos, le permitan compartir tiempo familiar con tiempo de trabajo, que le permita a cualquier trabajador combinar diferentes horarios del día o de la semana para tener, ojalá, más de un empleo. Entonces, hacia allá es donde apuntamos, hacia allá es donde queremos ir, que el objetivo al final del día es el mismo, generar mayores ingresos y estabilidad en los trabajos que se creen en el Ecuador. ¿Cómo se va a desarrollar, economista Briones, este plan de diálogos? Hoy con el FUT, ¿cuándo van los jóvenes? Es decir, ¿cómo abrir a todos los sectores? Mira, estamos armando la agenda, tenemos ya parcialmente tentativo algunos temas. Esta semana nos reuniremos con las organizaciones de los sindicatos. Hay otras organizaciones también sindicales que también debemos reunirnos. Luego están las universidades, luego también están las cámaras y los gremios y los empresarios, los representantes de la producción del país. Luego también están los grupos de mujeres que tienen diversas actividades, como las que mencionaba Galo, incluido el trabajo del hogar. Entonces, en los próximos 2-3 meses nos reuniremos con todos estos grupos
a fin de, en primer lugar, contarles la motivación que tiene el gobierno para poder presentar esto de aquí y luego también recibir retroalimentación de la propuesta que tenemos para llegar con una propuesta mucho más pulida y mucho más consensuada, ojalá, a la Asamblea Nacional. Doctor Galo Cárdenas, ¿cómo ve esta dinámica de apertura para los diálogos a fin de escuchar a todos, no solo dirigentes de los trabajadores, la academia, los propios representantes juveniles? Sí, yo creo que es positivo. Como decía al inicio de mi intervención, creo que la vía que utilizó el gobierno al inicio de la presentación de la ley de oportunidades fue la equivocada. Debía justamente armar estas mesas de diálogo, retroalimentarse de la sociedad civil, de sindicatos, de cámaras de la producción, de colegios profesionales, de la academia, para que realmente nazca una ley de consenso, una ley desde las bases, desde los verdaderos actores del derecho laboral, del empleo. En Cuenca se ha dado desde el mes de junio 4 mesas de diálogo encabezadas por el Ministerio de Trabajo, en las cuales, por ejemplo, en la primera se tocó el reglamento o el acuerdo ministerial en el cual se desarrollaba el trámite de visto bueno. Ese fue el acuerdo 189, que lamentablemente estaba muy mal concebido y ventajosamente, como resultado de ese diálogo y de propuestas de la academia sobre todo, se cambió y se decretó el acuerdo 2021-219 que reformó justamente el acuerdo anterior, producto de ese diálogo. Es decir, cuando se dialoga no entre sordos, sino entre personas que quieren, como bien decía Francisco, el bien común, ¿no es cierto? Y no están con interés político atrás o con ganas de ser candidato a las próximas elecciones y buscar votos, etcétera, o reelegirse, pues las cosas funcionan de la mejor manera. Las 4 mesas de diálogo que se entablaron en la ciudad de Cuenca han dado sus frutos y esperamos que esta también. Es importante que se escuchen, se vean razones y también se tomen ejemplos que están en otras legislaciones. El código ecuatoriano nuestro, este es el código laboral. Mire el ancho, Francisco. Esta es la protección de los derechos del trabajador, lo que causa justamente desempleo. Y hay que invitarle a los líderes sindicales que no piensen solo en los 3 millones de personas que ya tienen un empleo formal, que ya tienen seguridad social, sino en los 7 millones de ecuatorianos que no tienen seguridad social, que no tienen empleo, que no tienen 13º, 14º. En esos 7 millones debemos pensar, en la gente joven que sale de la universidad sin empleo. Y esa gente justamente es lo que quiere, es tener un empleo, tener dignidad, tener seguridad social, pero también tener flexibilidad, tener diferentes formas de contratación y de trabajo. Entonces es importantísimo que vayamos en esa línea y que podamos tener resultados, esperamos lo antes posible, para que así el gobierno nacional pueda presentar a la Asamblea un pedido, pero con la base de firmas de apoyo de toda la sociedad civil, de los gremios, de los sindicatos, de las cámaras, de los entes productivos, de la academia, porque así yo creo que ya la Asamblea Nacional no va a tener otra opción sino que aprobarlo, porque estará en la mira de todos los ecuatorianos, sobre todo de los 7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, y del seguro social, que si no se incrementa esa base de aportantes, en poco tiempo pues quebrará. Economista Briones, ¿qué tiempo aspiran a llevar estos diálogos? Porque llegará su momento en que se concluya a fin de enviarlo, ojalá consensuado, a la Asamblea Nacional a fin de que lo tramiten y le aprueben. Y en el escenario que esto no funcione, habría un plan B para tratar de viabilizar esto que requiere el Ecuador, la generación de fuentes nuevas de empleo a fin de atender a cerca de 6 millones de ecuatorianos. Mira, Miguel, esperamos que en los próximos 2, 3, 4 meses poder concluir estos espacios. Todo dependerá de cómo se vayan manejando los diferentes grupos, de cómo se vayan recibiendo las diferentes propuestas y retroalimentación que tengamos, y también cómo vaya avanzando y evolucionando la arena política en el Ecuador. Seguramente llegaremos con un texto definitivo, evaluaremos o lo enviaremos a la Asamblea Nacional, evaluaremos cuál será el proceder allí en ese momento, y según lo que suceda allí en la Asamblea, que como todos sabemos cualquier cosa puede suceder, en cualquier momento se tomarán decisiones, ¿no? Siempre están las opciones democráticas en el tablero, como es la consulta popular, como lo ha dicho el presidente, en caso de que se vea una negativa y una traba muy fuerte a la ejecución del plan de gobierno y a esta propuesta que
consensuada con la ciudadanía, debería tener el respaldo político de quienes en verdad le interese el futuro de los ecuatorianos y del país, pero si no es así, de esa forma, pues tendremos que acudir a las personas que construyeron este documento para que decidan si prefieren mantener ese nivel de informalidad y de poca o ninguna o nula dignidad en sus vidas, al tener un ingreso tan bajo que no alcanza ni para los alimentos, o prefieren ir hacia la modernización, hacia el Ecuador del futuro, al Ecuador que sí es posible, en el que tenemos que aumentar los ingresos, aumentar la estabilidad y generar más oportunidades de empleo. De cualquier manera, el camino que se escoja y que se lleve, ojalá sea el diálogo y el consenso. Este año 2022, economista Briones, debiera ser de la reforma laboral. Debe ser así, es un tema urgente para este gobierno. Procuramos hacerlo quizás de una forma más tropezada en octubre, al mandar el gran paquete de reformas que teníamos previstas para el Ecuador. Ahora hemos tenido que hacerlo en diferentes bloques. La próxima semana acabará el tratamiento de la ley de inversiones. Esperamos que favorablemente por los ecuatorianos, por el empleo, por la dignidad. Y luego ahora estamos en este proceso de entendimientos y de mejoras del documento para finalmente llevarlo a la Asamblea este mismo año, porque es urgente que los ecuatorianos reciban la oportunidad de un empleo. Doctor Galo Cárdenas, ¿cómo ve esta dinámica de los tiempos a fin de lograr lo que la gran mayoría de quien no tiene un empleo pleno aspira? A mí me encantó la frase que usted mencionó, Miguel, el 2022 que sea el año de la reforma laboral. Realmente esperamos que así sea. Creo que los ecuatorianos necesitamos y estamos pidiendo a gritos una reforma que realmente pueda promover el empleo, que haga que el ecuatoriano que tiene un poco de dinero quiera invertir en el país, que el extranjero que vea al Ecuador ya con mejores ojos también quiera hacerlo y pueda tener las reglas del juego claras, seguridad y certeza legal, pero también tenga un código que permita contratar, que no sea realmente un óbice, una piedra, un obstáculo que haga que la gente no quiera contratar o que sea informal, porque lamentablemente cuando existen muchas restricciones y muchas leyes, la gente opta por lo informal, ¿no? Entonces, cuando sube un arancel, la gente comienza a querer traerse por su lado o comprar en el contrabando. Lo mismo pasa, y aunque suene feo, pasa en la contratación. Cuando existen enormes restricciones para contratar o existen formas difíciles y abusivas para terminar una relación laboral, pues la gente opta por hacer firmar una letra, por anticipar una renuncia, etcétera. Cosas que no están correctas, que no son lo más aconsejable. El ecuatoriano debe formalizarse, debe entrar dentro de la ley, pero para eso necesitamos una ley, que se acople a la realidad. Yo emplazo y pido al gobierno que por favor este año trabaje muy fuertemente en la reforma con estas mesas de diálogo, pero que realmente plasme en el papel lo que realmente la gente necesita. Empleo y más empleo. Eso es necesarísimo para el país. La gente que trabaja no es una gente que piensa en vicios ni en delincuencia, sino piensa en su trabajo y en su familia. Por lo tanto, es importantísimo darle a la gente dignidad, y la forma más sencilla de darle dignidad es darle un empleo. Siendo importante y prioritario el tema laboral, quisiera plantearles finalmente, economista Francisco Briones, el otro gran tema que se va a viabilizar en las mesas de diálogo, la crisis del seguro social ecuatoriano. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno respecto de esto? Mira, definitivamente la situación que atraviesa la seguridad social es muy crítica debido a una serie de malas decisiones que se han tomado a lo largo de la historia. Muchas de ellas pasan por malas decisiones administrativas de política pública de generar más servicios y generar muchas prestaciones sin preocuparse en también generar el financiamiento para poder atenderlas. Y esto producto de manejo político y populista de la seguridad social. Número uno. Número dos, es un problema muy tremendo y muy enraizado de corrupción y de mal manejo de recursos, producto de esta misma amplitud de
servicios que se hacen y de la mala voluntad de muchos de los administradores que han pasado por esa institución. Y el problema no solamente es presente cuando vemos que los recursos no alcanzan para cubrir todas las prestaciones, sino también es a futuro cuando vemos que también peligran y están en riesgo los montos de jubilación. Para este gran problema que tiene el país, porque es un problema de los ecuatorianos, más allá que es también corresponsabilidad del gobierno, se ha planteado conformar una comisión de expertos y que también tenga representantes de los diferentes grupos de la sociedad civil. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trabajar en una propuesta, en un libro propuesta que luego pueda ser puesta a consideración de los ecuatorianos. Al final del día, cuando tienes muchos gastos y tienes pocos ingresos, tienes que trabajar en alguno de los dos o en los dos. Entonces, en términos generales, eso es lo que hay que procurar en el IES, un poco ajustar los gastos por vía de eficiencia y por vía de lucha contra la corrupción, un poco ajustar los ingresos vía, sobre todo, generando millones de empleos que también contribuyen a la seguridad social para aumentar los ingresos y mejorando también los temas institucionales, la gobernanza y los temas también de administración del IES. Entonces, ese es un camino un poco más complejo porque requiere un nivel de tecnicismo y de seriedad todavía más demandante que el tema normativo laboral, porque hay que hacer estudios actuariales, estudios financieros, porque hay que ver también la realidad de la economía local, entre otras cosas. Entonces, eso se va a conformar en las próximas semanas. El presidente ya lo ha anunciado, una comisión de algunas personas que trabajen en esta propuesta en los próximos 2-3 meses y luego que el país conozca que esta propuesta no del gobierno, sino de la sociedad civil, de todos los implicados, para poder rescatar la seguridad social. Sobre el tema, doctor Galo Cárdenas, ¿cómo viabilizar este análisis y luego una propuesta respecto de la profunda crisis que sufre el Seguro Social ecuatoriano? Si hoy no se toma este tema, lastimosamente se va a seguir deteriorando con impredecibles consecuencias para todos, fondo de pensiones, fondo de salud, etcétera. Doctor Cárdenas. Así es, Miguel. Yo creo que es imprescindible y sumamente necesario que ya se aborde y se tome al toro por los cuernos en el tema de la seguridad social. Es importante que esta comisión que se va a crear de alto nivel sea una comisión técnica y no política y que pueda de alguna forma ya trazar cuál será el abordaje forma social como primerito por evitar que sea la caja chica de los gobiernos de turno. Es decir, debemos separar la administración de la seguridad social de los gobiernos de turno, que las decisiones que se tomen en la seguridad social sean decisiones técnicas, que la administración de la seguridad social sea una administración técnica y no una administración política. No puede ser que el gobierno de turno nombre políticamente sin tener ni siquiera experiencia en las personas que nombra como directores del IES, directores de hospitales, directores generales. No, tiene que ser nombrados a través de un concurso técnico de méritos o posiciones, pero sobre todo con ciertas bases que permitan hacer que la gente que llegue sea personal capacitado para político de todos los gobiernos de turno. Entonces, también esperamos ahí un abordaje inmediato y que este año de la mano sea el año de la reforma laboral, pero también sea el año de la reforma de la seguridad social, porque van de la mano. Y si no tenemos nosotros el mayor incremento de empleo y el mayor incremento al empleo formal, es decir, a la afiliación al Seguro Social, pues el Seguro Social está condenado a desaparecer muy pronto. Así que esperamos ese tratamiento, es un llamado, un clamor desde la sociedad civil y que este año la reforma sea doble, tanto de la parte laboral como también de la seguridad social, Miguel y Francisco.
Economista Briones, debe ser el 2022 también de la reforma del Seguro Social ecuatoriano. Ha habido tanto tiempo. Venimos escuchando en los diferentes gobiernos, sí, la reforma, los proyectos del nuevo Código de la Seguridad Social. Lastimosamente sabemos que es un tema complejo, difícil, incluso comisiones que nos llegan a la determinación de la deuda del Ministerio de Finanzas del Estado con el Seguro Social ecuatoriano. Sabemos la complejidad, pero se puede, dentro de lo posible, agilizar para llegar, partiendo de lo que usted decía, economista Briones, balances actuariales, actualizados, permitir que esto no se dilate más y que sea una comisión que haga una propuesta que permita viabilizar algo que se viene aspirando durante décadas, la reforma al Seguro Social. Mira, Miguel, el tema es bien complejo. No es fácil ni tan rápido hacer una reforma en una institución tan grande, tan delicada y tan importante como la seguridad social. Lo que este gobierno espera tener listo este año es el camino y la propuesta, como te digo, originada por este grupo técnico y también de representantes de trabajadores, jubilados, y etcétera, que se haga una propuesta país. Luego tú sabes que habrán mecanismos diferentes para poder hacer los ajustes. Algunos serán, no sé, me estoy inventando, algunos serán normativos, otros serán legales, otros serán constitucionales. Y es un tema tan grande, tan importante que también pudiera ser considerado en el tema de consulta popular. Porque al final del día el IES es de todos, si bien es una institución pública y es parte del Estado, no es una decisión que pase meramente por el gobierno nacional, sino también debe contener el apoyo de los demás miembros que son parte de este sistema, que son los trabajadores, que son los empleadores, que son también los jubilados. Entonces, la idea es tener el entendimiento completo de este monstruo tan gigante, la solución ideal propuesta para el país, y luego que sea también puesto en consideración de todos los ciudadanos este tema a fin de lograr un consenso nacional, porque lo que está en juego no es menor cosa. Son los ahorros de toda la vida de los trabajadores, son las jubilaciones de las personas retiradas jubiladas, son las prestaciones también que otorga la seguridad social. Claro, insisto en la complejidad de un problema serio que se ha deteriorado por décadas por diversas acciones. Recuerdo esa malhadada ley, mal denominada Ley de Justicia Laboral, abril 2015, que le deterioró aún más al Seguro Social. Se dejó de aportar 4 años al fondo de pensiones. El tema pasa, como usted ha dicho, economista Briones, por un muy buen análisis profundo. No es simple el tema del Seguro Social, pero también decisiones en la normativa, en la parte legal, porque hay que tomar decisiones para parar el deterioro del fondo de pensiones, que se sigue comiendo los ahorros, el fondo de salud, que requiere más recursos. Es decir, no seguir tapando baches. A lo mejor habrá que cambiar el modelo de reparto que existe en este momento. Mira, las soluciones van a ser planteadas por los expertos. Yo no me quiero adelantar a dar ninguna idea de ningún tipo, porque la verdad es que no soy quien para hacerlo, ¿no? Siempre hay ideas del libro, ideas de lo que te sugiere la literatura que se haga, pero lo importante aquí es encontrar cuál es el camino propuesto por esta comisión que es técnica. Entonces, yo sinceramente no me quiero adelantar, estimado Miguel, a estos asuntos, porque tampoco es bueno crear una expectativa o una incertidumbre sobre temas que no han sido ampliamente debatidos ni decididos, ni mucho menos valorados todavía. Entonces, más bien esperemos el trabajo que se conforme en las próximas semanas, 2-3 semanas la comisión, y luego que en los próximos 2-3 meses tengamos el resultado de la propuesta al país de lo que sugiere esta comisión ciudadana, porque eso sí es importante señalarlo, no es una comisión de gobierno, es una comisión que el gobierno va a impulsar porque ven la urgencia de que alguien lidere un encuentro ciudadano en el cual se genere una propuesta para el IES, pero no es que va a ser intrometida o va a ser, digamos, tratado
meramente por el gobierno, porque entendemos que, como lo he repetido varias veces, la seguridad social, el IES, es una institución que aglomera a muchos actores que debemos todos estar en la misma línea para rescatarlo. Claro, entendible lo que señala el economista Francisco Briones, dada la complejidad del tema. Quiero concluir con el doctor Galo Cárdenas. Tomar medidas, decisiones, esto no va a ser simple, un anuncio, pero hay que ir tomando decisiones que incluso se han incumplido desde aquella ley del Seguro Social ecuatoriano que está vigente desde noviembre del 2001. Doctor Cárdenas. Así es, yo creo que bien decía Francisco, el Seguro Social, el problema del Seguro Social es muy complejo, es una institución enorme, tal vez la más grande del país. Sin embargo, sabemos que incluso el gobierno nacional, el presidente Lasso, desde la primera campaña electoral venía proponiendo reformas al Seguro Social, ha estudiado cuáles son los problemas, y yo creo que los problemas del Seguro Social son conocidos por todos, sobre todo el tema político, es decir, que ha sido un botín político y que se han tomado decisiones, como bien recordaba Miguel, las del 2015, de abril del 2015, en la cual, por ejemplo, se hacía que por una sola aportación puedan atenderse mujer e hijos o esposo o cónyuge de la persona aportante, sin ningún estudio actuarial, sin ningún estudio financiero, etcétera. Esas decisiones políticas, entre comillas, demagógicas, han hecho y han deteriorado al Seguro Social. Por lo tanto, una de las reformas fundamentales es justamente evitar la injerencia política dentro de las decisiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y quitando esa potestad que tiene el gobierno, tanto de poner funcionarios a dedo, como también la de tomar en algún momento fondos del Seguro Social y sobre todo la deuda enorme que tiene el Estado con la misma institución. Entonces, creería yo que es importante, sabiendo ya cuáles son los lineamientos y los problemas de fondo del Seguro Social, que esta comisión técnica que sea, eso sí, técnica, pueda hacer una propuesta ya definitiva al país, que será, creo, respaldada por muchos sectores, si es una decisión y si es una propuesta, técnica basada justamente en la realidad del Seguro Social, porque como hemos dicho todos y estamos de acuerdo, no aguanta más. A muy mediano plazo el Seguro Social, si no hay reformas profundas de fondo, realmente las cosas no van a llegar y tal vez las personas que tenemos este momento, estamos en las décadas de los 40 años, pues cuando nos toque jubilar ya no tendremos jubilación y tendremos que buscar a ver quién nos da esa jubilación tan pedida. Así que esperemos que el gobierno pueda cumplir estas reformas que quedarían en la historia si realmente este gobierno logra reformar para bien la ley de Seguro Social y sobre todo el manejo del instituto. Bueno, queremos desear éxitos en esta mesa inicial de diálogo sobre el tema de la reforma laboral y luego cuando llegue la reforma al Seguro Social ecuatoriano, con la participación de todos los sectores, el aporte de todos, pero finalmente hay que decirlo, el Ecuador requiere una reforma laboral dadas las nuevas condiciones que existen y una urgente reforma del Seguro Social ecuatoriano, tema más complejo y más difícil que va a tomar más tiempo. Muchas gracias al economista Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete, y al abogado, el doctor Galo Cárdenas. Muchas gracias, muy amables, gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. Gracias a ustedes. Muy amables. Buscando la verdad, cerramos la revista de Opinión Democracia este jueves. Les deseamos un feliz día, les recomendamos en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha